Los caudillos militares y el abrazo de Maquinguayo. Los primeros años de nuestra historia republicana fueron muy turbulentos. Como no había un grupo capaz de dirigir el país, el poder quedó en manos de los caudillos militares que habían luchado por la independencia. Así, los golpes de Estado se sucedieron uno tras otro. Las rebeliones no tenían cuándo acabar y hubo inclusive varios presidentes a la vez. Además, se promulgaron distintas constituciones. Una excepción fue el llamado Abrazo de Maquinguayo, cuando un grupo de generales de las tropas de Bermúdez decidió dejar de pelear contra Orbegoso, el presidente electo. Echenique, uno de esos generales, afirmó: lo único favorable para la República era hacer terminar esa guerra de un modo pacífico, pues eso conduciría a la unión de los partidos y a la concordia. Las fronteras. Uno de los principales problemas que debió enfrentar la América del Sur toda fue el establecimiento de fronteras. Así, solo a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX, el Perú fue delimitando definitivamente sus límites territoriales. Para ello se tomaron en cuenta dos principios: el utis possidetis, por el que se mantenían las fronteras virreinales que existían en 1810, y la libre determinación de los pueblos, según el cual los pueblos decidían a qué país querían pertenecer. Dominación económica británica. En la época en que el Perú se independizó de España, Inglaterra era la primera potencia mundial. Los ingleses, que controlaban gran parte del comercio marítimo internacional, concedieron los primeros préstamos al Estado peruano. A ellos les exportamos la mayoría de nuestras materias primas y nuestros mercados se inundaron de sus productos. La Confederación Peruano-Boliviana. En ese momento de nuestra historia, marcado por graves desórdenes políticos, surgió un gran proyecto de unificación. Antes de la llegada de los españoles y durante casi todo el virreinato, peruanos y bolivianos constituían un solo pueblo. Por eso, en 1836, Santa Cruz impulsó la creación de la Confederación Peruano-Boliviana, con la intención de unir otra vez a ambos países, y así fortalecerlos económica, política y militarmente. Este proyecto se hizo realidad con la firma de la Constitución de Tacna. Acosada por una dura oposición, la Confederación llegó a su fin apenas 3 años después de constituida. El norte peruano nunca estuvo convencido de la unión con Bolivia. El Cusco apoyaba a Gamarra, quien se oponía a Santa Cruz, pero la oposición más fuerte y organizada fue la liderada por Chile y algunos exiliados peruanos en ese país. Finalmente, en 1839, Santa Cruz fue derrotado en el terreno militar. El Perú entró en una etapa de anarquía mayor que sería superada apenas en 1845, con la elección de Castilla como presidente. La pintura y la literatura costumbrista. En paralelo con estos hechos se iba desarrollando un movimiento cultural muy importante, el costumbrismo. Manuel Asensio Segura escribió en 1839 El Sargento Canuto, obra teatral que criticaba el militarismo y que tuvo gran éxito entre el público limeño. Felipe Pardo y Aliaga publicó El Espejo de mi Tierra. Entre sus escritos costumbristas destacan el poema Los Tamales de Segura y su respuesta, El Tamalero de Pardo. La pintura tuvo su mayor representante en el mulato Pancho Fierro, quien mostró en sus famosas acuarelas las costumbres del pueblo. Destacan el panadero, el aguador y bañista en Chorrillos. Fundación de El Comercio. En esa misma época apareció el periódico de más larga trayectoria que ha tenido el Perú. El sábado 4 de mayo de 1839 se publicó el primer ejemplar de El Comercio, diario comercial, político y literario. Desde ese entonces,
el comercio se ha dedicado a registrar los principales acontecimientos de nuestra historia republicana. Se diferenció de los anteriores periódicos en que no buscó adherirse a un caudillo. Sus propios fundadores le pusieron como lema: orden, libertad y saber. Viajes científicos. Humboldt. Durante el siglo XIX también fueron muy importantes los diarios de viajeros. En realidad se trataba de estudios históricos y geográficos. Destacan los escritos del alemán Alexander von Humboldt, quien recorrió América a inicios del siglo XIX para estudiar, entre otras cosas, las aguas del Océano Pacífico. Él descubrió la corriente marina, que luego fue bautizada con su nombre, Corriente de Humboldt. También se refirió a un importante recurso natural, el guano de las islas. Varias décadas después, Antonio Raimondi, un científico italiano, viajó por gran parte de nuestro territorio, estudiando la flora y la fauna nativas. El guano. El guano es un gran fertilizante natural. Durante el siglo XIX fue exportado a Europa, principalmente a Inglaterra, y gracias a él, el Estado recibió enormes cantidades de dinero, que utilizó para hacer grandes obras públicas, pagar las deudas interna y externa y fortalecer el Estado. Sin embargo, muchas veces este dinero fue mal utilizado y hubo una gran corrupción. Por ello, unos años después, el Perú debió enfrentar una de las mayores crisis económicas de su historia. Los consignatarios y la explotación del guano. Los distintos gobiernos de esa época explotaron el guano de diversas maneras, una de ellas por medio del llamado sistema de consignaciones. Los consignatarios fueron peruanos que se encargaron de explotar el guano y de llevarlo a Inglaterra, donde lo vendían. Luego le entregaban una parte del dinero al Estado peruano y se quedaban con otra por el trabajo realizado. Las consignaciones, que enriquecieron a los consignatarios y trajeron ganancias para el Perú, fueron luego muy criticadas, pues el Estado les pedía dinero adelantado a los consignatarios y después tenía que pagarles con grandes intereses. Ramón Castilla y el fortalecimiento del Estado. Uno de los principales presidentes de esa época fue Ramón Castilla, pues se propuso seriamente estabilizar el país. Durante su gobierno se elaboró el primer presupuesto de la República, se inició el pago de la deuda externa, se construyó el ferrocarril Lima-Callao y se dio el primer reglamento de instrucción pública que apoyó la educación. Además, Castilla buscó fortalecer la defensa nacional comprando un barco y mejorando la instrucción militar. Echenique y la consolidación de la deuda interna. Echenique gobernó después de Castilla. Durante su gobierno se firmó un importante tratado con el Brasil, que nos permitió navegar libremente por todo el Amazonas y obtener la salida al Atlántico. Sin embargo, también recibió muchas críticas de corrupción. Revolución de Castilla y abolición de la esclavitud y del tributo indígena. Frente a esta situación de descontento popular por la corrupción en el pago de la deuda interna, Castilla se sublevó, derrotó a Echenique y volvió a la presidencia de la República. Castilla tomó medidas a favor de los sectores populares, abolió el tributo indígena y la esclavitud. Además, se promulgó la Constitución de 1860, la de mayor duración en nuestra historia republicana, pues mantuvo su vigencia hasta 1920. Los consignatarios y la modernización de la costa. Fue en esta época cuando la agricultura de la costa empezó a recuperarse. Los consignatarios, que como se había visto, se habían enriquecido con la explotación del guano, lograron acumular grandes capitales y se convirtieron en un grupo económico y político muy poderoso. Su decisión de invertir en la agricultura permitió el resurgimiento de grandes haciendas en la costa peruana. Muchas de ellas
se dedicaron al cultivo de la caña de azúcar y del algodón. La inmigración china. En esa época también se buscó conseguir mano de obra barata. Con tal fin, el gobierno dio una ley que abrió las puertas a la inmigración de trabajadores chinos. Llegaron con contratos de trabajo, no como esclavos, pero sus condiciones laborales y de vida fueron muy duras. Trabajaron en las haciendas de la costa, en la construcción de los ferrocarriles y en la extracción del guano de las islas. Los chinos trajeron con ellos sus conocimientos, sus costumbres, sus alimentos. Por ejemplo, la arvejita china, el qiong y el sillao. Los que lograron salir de las haciendas comenzaron a poner pequeños restaurantes, que hoy conocemos como chifas. La escuadra española y el 2 de mayo de 1866. En 1865 estalló una guerra con España. Ante la negativa del Perú a recibir a un comisario del rey que venía a investigar la muerte de un trabajador de ese país, una escuadra española tomó las islas de Chincha. Unos meses después, el presidente Mariano Ignacio Prado declaró la guerra a España. Finalmente, el 2 de mayo de 1866, los españoles atacaron el Callao, pero una tenaz resistencia de nuestras tropas marinas los obligó a retirarse. Sin embargo, el Tratado de Paz definitivo se firmó apenas en 1879. La penetración en la selva. Fundación de Iquitos. Fue también por esa época cuando se puso en práctica una política destinada a fortalecer la presencia del Estado peruano en la selva, y se impulsó la navegación por el Amazonas. Además, con el afán de fomentar la colonización de esta zona, ocupada durante siglos y hasta hoy por varias tribus amazónicas, en 1864 se fundó el puerto fluvial de Iquitos. El contrato Dreyfus y la construcción de ferrocarriles. En 1869, debido a que el Estado carecía de dinero y a las denuncias contra los consignatarios, el ministro de Hacienda, hoy Economía, Nicolás de Piérola, decidió firmar el contrato Dreyfus. Por medio de este contrato, se concedía a esa casa comercial el monopolio de la explotación del guano, a cambio de que ella entregase al Estado una fuerte cantidad de dinero que éste utilizaría para pagar sus deudas. Además, se establecía un aporte mensual que servía para pagar los gastos del Estado. Sin embargo, la situación económica del Estado peruano empeoró unos años después. Apoyado en este contrato, el presidente de ese entonces, José Balta, continuó aplicando una fuerte política de obras públicas que financió con nuevos préstamos. Así se hicieron carreteras, puentes y hospitales, pero sobre todo se impulsó la construcción de ferrocarriles. La mayoría de estas obras fueron encargadas a un ciudadano estadounidense llamado Enrique Meix. El ferrocarril de mayor impacto económico fue el que unía Lima con el centro minero de La Oroya, pues permitió sacar con más facilidad el mineral hacia el puerto del Callao. Su construcción obligó además a vencer grandes dificultades geográficas. La prosperidad mentirosa. El gran historiador peruano Jorge Basadre afirmó que en esa época el Perú se comportó como un ganador de lotería. Recibió más de 215 millones de soles, producto de la venta del guano, pero a los pocos años lo había gastado casi todo. Cuando el negocio del guano terminó, no solo no había otras fuentes de ingresos sólidas, sino que el Perú estaba agobiado por sus deudas. Manuel Pardo y el Partido Civil. Hasta 1871, todos los presidentes del Perú habían sido militares. Ese año, sin embargo, un grupo de notables fundó la Sociedad de Independencia Electoral, que luego se convertiría en el Partido Civil. Este grupo estuvo encabezado por Manuel Pardo.
quien se había hecho muy conocido cuando organizó a la población de Lima para enfrentar una epidemia de fiebre amarilla. Manuel Pardo creía firmemente que el gobierno tenía que estar en manos de civiles y que la población debía organizarse, acción cívica, para participar en la solución de sus problemas. El salitre y la bancarrota pública. En 1872, Manuel Pardo fue elegido presidente. Su gobierno dio un gran impulso a la educación, a la que declaró gratuita y obligatoria para los primeros años de primaria. Buscó además solucionar los graves problemas económicos del Perú utilizando un nuevo recurso, el salitre. Primero creó un estanco, luego aumentó los impuestos y finalmente nacionalizó las salitreras de Tarapacá. Sin embargo, estas medidas no lograron resolver la situación y el Estado tuvo que declararse en bancarrota. El Tratado Secreto de Alianza Defensiva con Bolivia. Debido a la grave situación económica del país, Pardo recortó enormemente los gastos militares, redujo el número de miembros del ejército y canceló la compra de barcos. Al mismo tiempo, y debido a la política expansionista de Chile, firmó un tratado con Bolivia. Este acuerdo, que debía ser secreto, establecía que en caso de que alguno de los dos países fuese atacado, debía ser defendido por el otro. Para muchos investigadores, fue este tratado el que nos llevó años más tarde a la guerra con Chile. Conflicto fronterizo entre Chile y Bolivia. Fue precisamente la explotación del salitre la que provocó graves tensiones entre Bolivia y Chile. En Antofagasta, la principal zona salitrera, estos dos países disputaban sus fronteras. Mientras esto ocurría, grandes inversionistas chilenos, apoyados por ingleses, explotaban intensamente el salitre de esa zona. Dado que este negocio producía grandes ganancias, el presidente boliviano Hilarión Daza pretendió que las compañías chilenas pagaran mayores impuestos. Estas se negaron y Daza les quitó sus bienes. En respuesta, el ejército chileno invadió Antofagasta y Bolivia le declaró la guerra. Declaratoria de guerra. ¿Qué problema para el Perú? ¿Debía o no debía cumplir el Tratado de Alianza Defensiva que había firmado con Bolivia? De inmediato, Chile exigió neutralidad al Perú. Nuestros gobernantes pidieron un plazo para pensarlo, pero los chilenos dijeron que en realidad estábamos ganando tiempo para enfrentarlos en mejores condiciones, razón por la cual el 5 de abril de 1879 nos declararon la guerra. Así, el Perú se vio envuelto en un terrible conflicto bélico que duró hasta 1883. Campaña naval. El Caballero de los Mares. Los primeros enfrentamientos se dieron en el mar. Controlarlo era importantísimo, pero la escuadra chilena era bastante más moderna que la peruana. A pesar de que logramos hundir la Esmeralda, la fragata peruana Independencia encalló cuando perseguía a la Covadonga. En los meses siguientes, sobresalió quien sería nuestro primer héroe de la guerra, el almirante Miguel Grau. Al mando del Huáscar, logró atacar sorpresivamente algunos puntos estratégicos e incluso capturar una fragata enemiga. El 8 de octubre de 1879, sin embargo, la flota chilena emboscó el Huáscar. Como resultado de este enfrentamiento, que ha pasado a la historia como el combate de Angamos, perdieron la vida Grau y sus principales oficiales. Campaña terrestre. Tarapacá y Arica. Una vez más, nuestro ejército se encontraba en serias desventajas frente al chileno, muy bien organizado y con armamento más moderno. A pesar de que conseguimos un gran triunfo en Tarapacá, los chilenos siguieron avanzando. Los chilenos rodearon Arica, el último bastión peruano en la región. La defensa del puerto estuvo al mando del coronel Francisco Bolognesi.
Los chilenos quisieron pactar la rendición, pero Bolognesi contestó que pelearían hasta quemar el último cartucho. La expedición Lynch. Como no querían que la guerra se prolongase por mucho tiempo, los chilenos se esmeraron en destruir nuestras más importantes fuentes de recursos económicos. Para lograrlo, Patricio Lynch organizó una expedición con el propósito de arrasar los puertos y la zona azucarera del norte del Perú. Acabaron con las industrias peruanas e incluso con las extranjeras existentes en la zona. San Juan y Miraflores. En enero de 1881, los soldados chilenos invadieron Lima, cuando el Perú ya no tenía un ejército regular. Por eso, jóvenes de entre 16 y 20 años decidieron defender la capital con cualquier arma que tuvieran a la mano. Se organizaron 2 líneas de defensa, en San Juan y en Miraflores. Los chilenos derrotaron a estos valientes peruanos y luego ocuparon y saquearon Chorrillos, el balneario más importante de esa época. Finalmente, toda Lima resultó ocupada. Andrés Avelino Cáceres y la resistencia indígena. Ante la ocupación de Lima en el interior del país, se organizaron 3 focos de resistencia. El más importante estuvo dirigido por Andrés Avelino Cáceres, un gran estratega militar que hablaba el quechua y era reconocido como un líder por la población de la Sierra Central. Utilizando la táctica de la guerra de guerrillas y aprovechando la accidentada geografía, alcanzó varios triunfos importantes. Sin embargo, fue derrotado en julio de 1883, en la batalla de Huamachuco, Sierra de la Libertad. El grito de Montán. Miguel de Iglesias. Iglesias estaba convencido de que continuar con la guerra solo traería más destrucción para el Perú. Por eso, desde Montán, su hacienda, pidió iniciar negociaciones para una paz definitiva. Cuando se produjo la derrota de Huamachuco, muchos peruanos se convencieron de que había llegado la hora de acabar con los enfrentamientos bélicos. El Tratado de Ancón. En octubre de 1883 se firmó el Tratado de Ancón, que significó el fin de la guerra. Así terminaron 4 años de sufrimiento y muerte para el Perú. Sin embargo, perdimos definitivamente Tarapacá, y Tacna y Arica quedaron en manos chilenas. En 1929, con la firma de otro tratado, se estableció que Tacna quedaría en poder del Perú y que Arica pasaría a ser parte del territorio chileno. El segundo militarismo. La guerra nos dejó muy mal. Se perdieron fortunas y haciendas, y los puertos quedaron destruidos. Los militares tomaron otra vez el poder. Iglesias se convirtió en presidente, pero tuvo que enfrentar la severa oposición de Cáceres, que se negó a reconocer su mandato. Finalmente, Cáceres obtuvo la presidencia de la República. Ya en el mando, y para dar impulso al proceso que se conoció como la Reconstrucción Nacional, firmó el Contrato Grace, por el cual el Perú entregó la administración de los ferrocarriles a una compañía inglesa, a cambio de que ésta cancelase toda la deuda peruana en el extranjero. Fue esa la manera como Cáceres salió de la grave crisis económica que afectaba a nuestro país. El radicalismo. Manuel González Prada. En esos años de posguerra se desarrolló intensamente la actividad intelectual. Uno de nuestros más grandes pensadores fue Manuel González Prada. Su amplia obra abordó aspectos muy diversos. Así, criticó duramente a los políticos de su época, a quienes culpó por la catástrofe de la guerra, razón por la cual se lo considera el primer gran radical de nuestra historia. Daniel Alcides Carrión. Mártir de la medicina.
También la medicina logró un gran avance en esa época. Un joven investigador, Daniel Alcides Carrión, estudió el mal de la verruga. Para descubrir sus principales síntomas, decidió inyectarse él mismo el virus. Luego, anotó por 40 días los síntomas de la enfermedad hasta que murió. Su sacrificio permitió avanzar mucho en el conocimiento de esta y otras enfermedades. Empieza a escucharse la voz de las mujeres. La situación de las mujeres empezó a cambiar a fines del siglo XIX. Durante la guerra, algunas tuvieron que dejar sus hogares para apoyar a los combatientes. Fue el caso, por ejemplo, de las enfermeras. Además, las que quedaron viudas como consecuencia del conflicto se vieron obligadas a trabajar fuera de su casa para mantener a sus hijos, y varias se dedicaron al periodismo y la enseñanza. Fue así como aparecieron importantes novelistas y poetisas que iniciaron la discusión sobre los derechos de la mujer. Entre ellas se encuentra Clorinda Mato de Turner, 1852-1909, Mercedes Cabello de Carbonera, 1845-1909, y Teresa González de Fanning, 1836-1903. Las tradiciones de Ricardo Palma. Por esa misma época aparecieron también literatos que alcanzaron gran importancia. Uno de ellos fue Ricardo Palma, autor de Las tradiciones peruanas, en las que inauguró una nueva forma de narrar historias. Mezcló realidad con ficción, lo serio con lo cómico, lo español con lo mestizo y lo andino. Una de las más conocidas se titula Los ratones de Fray Martín. Además, se lo conoce como el bibliotecario mendigo, pues cuentan que luego del incendio de la Biblioteca Nacional, provocado por los chilenos, Palma fue de casa en casa recolectando libros para reconstruirla.